Antes que nada hay que cambiar el estilo de este input tipo file. Lo sustituiremos por un botón más estilizado. Además de que nos faltó asignarle el ID. Ahora creemos el botón más estilizado. Y aquí lo que pasará es que este lo vamos a desaparecer. Esto mediante CSS, ya que el ID input subir archivo va a desaparecer. Bueno, está en display none. Pero lo que en su lugar se va a mostrar va a ser este botón. Que a su vez cuando se presione será como si se le hubiera dado clic a este botón. Esto mediante un clic y la siguiente línea. Guardamos y chequemos. Aquí de hecho me faltó agregarle el texto al botón, que es lo que haremos ahora mismo. Veamos nuevamente. Y ya tenemos un botón mucho más estilizado. Que de hecho no está funcionando porque me faltó el método click. Bueno, ahora ya teniendo esto empezaremos con la parte de JavaScript. Tenemos que programar el input tipo file para que cuando se le carguen archivos se muestre la tabla. Crearemos un método que se llame mostrar tabla. Y ocupamos un archivo de JavaScript. Así que lo creamos. Le llamaremos igual que el controlador, es decir, home. Así que creamos el método ya mencionado. Aquí también ocuparemos un ciclo. Para ello ocupamos averiguar cuál es la cantidad de archivos que hay. Aquí validamos para que únicamente se ejecute cuando haya más de un archivo. Bueno, uno o más archivos más bien. Y también tenemos que validar que sean XML. Si no, no tendría caso. Así que para ello creemos el ciclo. Y buscamos el archivo actual. Para saber si es XML, buscamos la propiedad type. Y en caso de que no sea XML, va a mandar una alerta. Archivo. Y aquí rompemos el ciclo. También ocupamos limpiar los valores del input. Además, aquí crearemos una bandera para que en caso de que no sea válido el tipo de archivos que está subiendo el usuario, se detenga el método. O bueno, más bien, ya no se sigue ejecutando. Al cual le llamaremos es válido. La pondremos hasta arriba. Le ponemos que sí es válido. Pero en caso de que no sea de tipo XML, será cuando la bandera cambia a false y que ya no sigue ejecutando el método. No lo va a seguir ejecutando porque posteriormente haremos una validación. Solamente entrará en este div en caso de que sea válido. Es decir, que todos nuestros archivos sean de tipo XML. Así que ahora sí, haremos un enlace a la tabla archivos.
Ya que hicimos el enlace, podemos crear ahora sí el código HTML que le vamos a cargar. El código HTML ya lo tengo preparado, ya que si no fuera así, esto no tendría fin. Así que únicamente lo copiaré y pegaré. Aquí tenemos la tabla con un ID que se llama tabla archivos y únicamente con un consecutivo y con el nombre del archivo. Ahora lo que sigue es cargar el tbody de acuerdo a la cantidad de archivos que cargue el usuario. Para esto ocupamos otro ciclo. En este caso va a ser para un tr y obtendremos el consecutivo contando la i. Bueno, más bien contando el índice. El índice más 1 para iniciar en 1. Y en la propiedad name para obtener el nombre del archivo. Y finalmente después del ciclo cerramos las etiquetas. Tanto la de tbody como la de table. Ahora asignamos todo este código al div tabla. Es decir, al div tabla archivos. Esto mediante inner HTML. Y finalmente hacemos visible el botón comprobar. Así que guardamos y verificamos. Le cargaremos dos archivos, uno XML y uno tipo zip para ver cómo responde la aplicación. Aquí nos faltó hacer referencia al archivo de JavaScript. Así que para ello vamos a Layout. Así que nuevamente guardemos y verifiquemos. Veamos. Como vemos, nos mandó la alerta de forma correcta. Dice que los archivos no son válidos, que todos deben de ser de tipo XML. Le damos en aceptar. Y ahora intentemos subir archivos que sí sean de tipo XML. Por ejemplo, estos dos. Y aquí tenemos un error. Probablemente fue al momento de asignar el código HTML. Es decir, probablemente no lo concatené, sino que lo asigné. Así que veamos. Y efectivamente, aquí tenemos esta parte. Faltó aquí concatenar. Así que guardemos y volvamos a verificar. Refrescamos. Ahora sí subimos esto. Y ya está correcto. Como vemos, ya se despliegan nuestros archivos. Tanto su consecutivo como su nombre completo. Hagamos otra prueba. Ok, aquí hay otro error. Seguramente estoy tomando el último índice. Chequemos. Y es en esta parte. Aquí me copiaré esta parte. Guardamos. Y veamos. Como vemos, ahora sí está correcto. Carga los archivos que debe de ser. Lo siguiente será hacer la programación del método para podernos conectar al controlador que creamos hace rato. Esto mediante Ajax. Así que comenzaré con la creación del método. Le llamaré enviar XML.
Aquí haremos otra validación. Nos cercioraremos de que efectivamente haya más de un archivo. Bueno, un archivo más. Así que crearemos también una bandera. Ahora ocupamos un form data. Esto para poder enviar la información por post, es decir, los archivos XML. Así que la crearemos de forma global. O bueno, en la parte superior de esta función. Ahora haremos referencia al div tabla archivos. Esto para poderlo modificar posteriormente, una vez que ya la respuesta esté correcta. Ahora cargamos el form data. Para esto ocupamos un ciclo. Aquí el form data lo llamaremos archivos. Debido a que ese fue el nombre que asignamos en el controlador. Aquí lo tenemos. Tiene que ser el mismo. Y ahora aquí cargamos el input subir archivo. Esto en la posición I. O bueno, en el índice I. Para ir cargando los archivos uno por uno. Ya que puede ser n cantidad de archivos. Ahora lo siguiente será crear la petición de Ajax. Para esto copiaré algunos atributos, ya que de otro modo me tardaría todavía más de lo que ya me he tardado. Tiene que ser de tipo post y tiene que ser al controlador home y al método validar XML cargar, que es este. Recordemos que es nombre del controlador y después el nombre del método. En la data mandamos el form data para que lo pueda leer. Y es necesario que mandemos estos tres atributos de configuración, ya que de otro modo no podrá recibir archivos. Después crearemos una especie de loader. Este también nomás lo copiaré y pegaré. Este nada más se verá reflejado en la fila de la tabla, en la primera fila del tbody. Pero esto nada más mientras está cargando la tabla. Bueno, más bien mientras está validando los FDIs. Mientras responde la API. O bueno, sí, mientras responde tanto nuestro controlador como la API del SAT. Aquí el tbody lo dejamos en blanco y después le ponemos esta fila para que diga validando facturas. Después, en caso de que sea exitosa la respuesta, haremos lo siguiente. Hacemos un console.log y empezamos a preparar el código HTML para modificar la tabla. Así que este también nomás lo copiaré y pegaré, ya que de otro modo no voy a acabar. Aquí tenemos la inicialización del código HTML y aquí el encabezado de la tabla. Aquí tenemos la tabla archivos y todo lo que vamos a retornar, que va a ser el consecutivo, el nombre del archivo, su serie, folio, emisor, bueno, el RFC del emisor, RFC del receptor, el total de la factura, el código de estado y el estado. O bueno, le pondremos código status, ya que así es como lo retorna la API. Yo generalmente solo me traigo el código estado y el estado. Lo de si es cancelable o no y el estatus de cancelación no lo suelo ocupar, pero ya dependerá de las necesidades que tengas tú en tu aplicación. Así que lo que sigue es crear un ciclo.
para ir llenando la tabla de acuerdo a lo que nos retorne la API. Recordemos que la API nos retorna una lista de tipos FDI. Así que esa lista la tenemos que ir recorriendo progresivamente dentro de nuestra respuesta de la petición Ajax para ir llenando la tabla. Así que ahora haremos el ciclo. Y obtenemos el archivo actual. Ahora creamos el código HTML, que también lo copiaré y pegaré. Aquí tenemos primero el consecutivo. Tenemos que usar primero estas comillas para que nos permita utilizar código de JavaScript dentro de un string. Aquí el consecutivo, el nombre del archivo, la serie, que en caso de que sea nulo o que diga nulo, se muestre vacío, y si no, que se muestre la serie. El folio, el RFC del emisor, el RFC del receptor, el total, el código de estatus y el estado. Esto en la posición i debido a que es una lista de CFDIs, que es lo que estábamos checando hace rato. Y finalmente nos toca cerrar el código HTML, o bueno, más bien las etiquetas HTML. Y finalmente asignamos todo este código al div tabla, que es al que hicimos referencia en la parte de arriba. Aquí lo tenemos. Ahora, por cuestiones de que yo quiero mostrar los status con colores, agregar este código, el cual copiaré y pegaré. En caso de que el estado sea vigente, se utilizará esta clase, la cual pintará la celda de color verde. Y en caso de que sea cancelado, la pintará de color rojo. Así podremos ver de una manera más gráfica qué es lo que nos responde la API. Y finalmente nos falta la etiqueta error. Bueno, más bien la propiedad de error del Ajax. Que también nomás la copiaré y pegaré. Así que ahora chequemos que estamos mandando llamar esta función. Vamos al index. Y aquí nos falta mandarla a llamar con un onClick. Así que ahora guardamos y verificamos nuestra aplicación. Vamos al navegador, refrescamos, subimos los XML, que ahora sí subiré archivos verídicos. Solo que por cuestiones de confidencialidad ocultaré los datos del RFC del emisor y del RFC del receptor, además del UUID. Así que utilizaré varias para ver qué nos responde. Subimos los archivos, son 10. Generalmente cada factura tarda entre 7 y 11 segundos. Esto depende de la hora en que hagas la validación y de qué tan saturada esté la API. Así que nos tocará ser pacientes. Así que validamos. Y aquí vemos el loader, que era lo que les mencionaba. Se están validando las facturas. Y se terminaron de validar. Como vemos, 9 de estas 10 facturas están vigentes, lo cual prueba que nuestra aplicación está funcionando de forma correcta. Tarda aproximadamente unos 3 minutos, más o menos entre 2 minutos y medio y 3. Ya dependerá de la aplicación del SAT, qué tan ágil esté a la hora que estés consultando. Así que espero que todo este video te haya sido de gran utilidad. En la descripción te dejaré un enlace al código que se hizo todo este proyecto. Nos vemos en próximos días.